Lo voy a llamar al tipo porque, a ver, yo lo quiero llamar porque tengo algunas dudas. Me lo paso puteando contra el sistema educativo. Y esto no sé, me parece que no está bien. Poner en tela de juicio algo me parece que es piola en un medio de comunicación. Ahora, putear medio al pedo también me parece que es como inútil. Y a veces me pregunto, en lugar de estar buscando un cambio profundo, estructural de nuestra educación. Digo, ¿no sería mejor hacer pequeñas cosas cotidianamente, ir modificando despacito la cosa, ya que está como hipertrofiada, ¿no? Y la historia de Mitre no la vamos a cambiar de aquí al lunes que viene. Entonces digo, lo voy a llamar a Gabriel Brenner, porque él debe tener como de costumbre una respuesta para esto. Gabriel, ¿estás por ahí? Quique, querido, estoy por acá escuchándote muy atentamente. Coincido plenamente con el diagnóstico que vos estás ofreciendo a la audiencia y me permito entonces, quizás porque lo hemos conversado muchas veces, Quique, hemos conversado mucho sobre la escuela y yo coincido muchas veces con tu mirada, a pesar de que después yo traiga algunas cosas para pensar desde la Sí. pedagogía, pero la verdad es que coincido, después me quedo a veces leyendo y agradezco, permitime decirlo, nunca lo dije hasta ahora, agradezco la participación de muchos de tus oyentes que conversan con algunas de las cosas que planteo y me gusta cuando conversan con ellas, tanto porque las apoyan como cuando disienten. Y Sí. a Mm. propósito del disenso, yo creo que hemos hablado mucho sobre este peso pesado, esta carga, esta herencia pesada de la escuela, que vos muy bien señalás como crítica y yo coincido, de que la escuela muchas veces reproduce, fija ciertas relaciones sociales o buena parte de esa desigualdad que tanto nos angustia que vivimos. Mm. Y la verdad es que, y supuestamente la escuela prepara para la sociedad. Y yo digo, una sociedad como la que estamos viviendo, y yo prefiero mezclar y dar de vuelta. Entonces, me tomo de lo que decías vos, Quique. Vos decías justamente que justamente esta escuela viene de un tiempo de certezas absolutas, Sí. esas que asfixiaban. Mm. Y me gusta esto que decís como desafío, porque yo soy de aquellos que cada vez están más entusiasmados con las certezas de a pie, o si vos querés para reivindicar a Citarrosa, esas que crecen desde el pie. Sí. Entonces, Sí. esas certezas capaz nos permiten hacer cambios en una escuela, en un aula, con Mm. algunos y no con todos, Sí. tropezando y resbalando, pero a veces volviendo a levantarnos. Entonces, yo pensaba con lo que vos me decís, que justamente si la escuela reproduce ese estado de cosas a veces que nos asfixian, que nos han mostrado que no terminan dándole en la tecla, que cada vez hay más pobres y más desigualdad y que Sí. a veces tenemos la cabeza más cerrada, por decirlo rápido y pronto. Entonces prefiero pensar en la escuela como una posibilidad otra. Si vos me permitís, prefiero que aquellos que trabajamos en las escuelas, y muchos de tus oyentes son docentes y sé que lo trabajan y lo hacen, o sea, dar visibilidad a eso que hacen algunos de tus oyentes que son docentes o aquellos que no están escuchando pero también lo hacen, y es quizás pensar en que en un tiempo tan atragantado por el vértigo y la velocidad, Sí. quizás la escuela puede convertirse en un lugar de pausa. Ahí tenés varios equipos siempre detrás tuyo, la tecnología. El botón de pausa lo usamos bastante poco, pero cuando digo el botón de pausa aquí, ¿sabes a qué me refiero? A poder parar la pelota y mirar y levantar la cabeza. Eso que Claro, es tan perdón, propio del perdón. fútbol. Es ir más despacio y no paralizarse. Esto es. Muy bien, me Claro, gustó. claro. Esa la tomo, esa me la voy a anotar. Ir más despacio, me encantó. Sí, Ir más despacio y no paralizarse. Mira, Philippe Merier, que es un gran pedagogo que yo sigo mucho y cada tanto lo difundo, sí. porque escribió una genial obra que se llama Frankenstein Educador, que yo mencioné ya en otras columnas, habla de la desaceleración, que es lo que estás Ah. diciendo vos. O sea, Mm. entonces yo digo, pero un oyente estará diciendo, pero para, Gabriel, para. ¿Qué es eso de poner pausa? ¿Y sabes qué es eso de poner pausa? Que en un tiempo en que parece que ya nada es a largo plazo y todo es al instante, Sí, como bien decía Luca Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. sí. Entonces, la escuela puede ser un lugar para que, ¿saben qué? Sostener un poco más firmemente algo de nuestras biografías, que no sea una foto, que no sea un instante. Entonces digo, ¿qué cosas? Y bueno, algo tan simple y mágico como leer un cuento
cada uno y también todos juntos en voz alta. Ah, Sí, estás sí, escuchando eso. Leer un cuento al costado del patio, sí. todos juntos con el docente. Y la verdad es que eso quizás a veces le saca ventaja a eso de vivir con la velocidad y el tamaño de un tuit. Sí, sí. Gabriel, vos Y te que, acordarás en la escuela secundaria qué es a lo que ver, más nos gustaba de algunos docentes, que por ahí se salían de la currícula y nos planteaban un tema que nos interesaba a nosotros, no que les interesaba ni a ellos ni al proceso educativo, ¿no? El proceso educativo entre comillas. Y esos tipas, son los que más nos entusiasmaban. Ya en época muy pretérita, ¿no? Me imagino que hoy en día debe ser parecido. muy parecido. Mira, lo que estás diciendo también engancha con otra cosa que pensé y mientras daba vueltas pensando, dije, ¿qué voy a conversar con Quique? ¿En qué podemos desconcertarnos? Y pensaba lo que acabas de decir también, y es que este profe que vos bien traes a la memoria de la secundaria y que cualquier oyente estará diciendo, y ahora yo me acuerdo Sí. del profe de matemática, yo el de historia, bien, justamente porque lo que permiten de algún modo es desafiar contraculturalmente ciertos valores o modos de resolver, por ejemplo, la escolarización. ¿Y qué Sí. quiero decir con esto? Ser contraculturales. Y yo digo, a ver, yo quiero salir a contrarrestar esa idea de nada a largo plazo. No Mm, que quiera decir que todo tenga que ser a largo plazo, ni uno ni lo otro, pero me parece que no podemos vivir reemplazando la película por el tráiler, sí. para decirlo de un modo concreto. Está O sea, bueno. veamos toda Sí. la película, Claro, Quique, claro. porque si los pibes de pibes solamente para ver una peli ven el tráiler y para leer un cuento solamente el primer párrafo, entonces estamos construyendo una sociedad que se edifica sobre la lógica del zócalo televisivo para conocer la sociedad y el mundo. Y el zócalo televisivo, Sí. creo, Mm, está en el subsuelo de mm. lo que pretendemos como educadores, porque y que el zócalo televisivo refuerza esa lógica de opción binaria, en donde pienso poco, veo el zócalo televisivo, ya ni tengo que escuchar lo que dicen, entonces Compro. simplemente lo que tengo que hacer es entrar en una lógica de opción binaria para explicar el mundo. Entonces el mundo es Claro, K o anti-K, claro. o K o M, Sí. o blanco o negro. Y Mm, la verdad es que esa lógica de zócalo binario, si desde la escuela y desde bien pibes y pibas podemos modificarla, entonces lo que vamos a hacer es ayudar a construir pensamiento, porque la lógica de zócalo televisivo, además de empequeñecernos en términos de humanidad, también simplifica lo que es complejo y muchas veces resolver con la lógica de opción binaria, bien propia de los medios de comunicación masivos, o de unos cuantos, por suerte no tuyo y de otros tantos, mm, me gustaría que sean más tantos, pero son mm, algunos. mm. Entonces, cuando uno cae cautivo en esa lógica de opción binaria, lo que sucede es que se omite la información que ayuda a discernir, que ayuda a Claro, pensar. claro. Entonces, me parece que ahí uno recuerda a ese profe que vos recién traías a memoria. Mm. Sí, la verdad es que, a ver, me haces pensar en el término albedrío, que no necesita la palabra libre que lo preceda, porque albedrío ya es pensamiento independiente. Y yo creo que me parece que el secreto está ahí, en eso que decís. A ver, ¿cómo hacemos desde la educación para generar albedrío en lugar de meter información en esos odres supuestamente huecos que son los alumnos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo Por hacer? eso, Sí, no, sí, no, por eso me quedo también pensando en lo que dijiste vos antes, me gustó mucho. Me quedo con el elogio a la desaceleración, pero porque yo te decía que recién traía un libro, acá tengo un libro que es de Richard Sennett, sí. La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Lo Ajá. recomiendo a cualquier oyente porque es genial el libro, este es un sociólogo y un psicólogo, pero Richard Sennett, tomando en cuenta esto de la desaceleración y el recuerdo a ese gran profe que vos traías, de algún modo nos permite pensar en la idea de que este mundo atragantado por la vertiginosidad y las injusticias nos lleva también a cierto peligro de que no tengamos en cuenta al otro, Ah, de que no nos importe quién es el otro. Entonces digo, el elogio a la pausa es el elogio a poder parar la pelota, levantar la cabeza y mirar que no soy nada si no es con otros, porque en una sociedad donde impera el miedo a ser descartado o descartada, sí, Quique, que es lo que sí, hoy está sí, viviendo, sí. entonces se hace más fuerte la pregunta, ¿soy necesario para otros? Y yo creo que
esa pregunta tiene que convertirse en una afirmación. Y desde la escuela, por eso hablo de la contracorriente, de la contracultura, poder reafirmar con cada pibe y con cada piba, como decías vos al principio, de manera Sí, minúscula, sí, sí. desde el pie, que Mm, sos necesario para los otros. Porque si no, la mm. cultura dominante nos hace creer que no somos necesarios para otros. Y eso es un fraude a la humanidad. Eso es vivir para ir acercándose a la muerte y no para disfrutar tantas primaveras Ta, como se pueda. Entonces, me sí, parece que sí. ahí hay un desafío de la escuela como contracultura. Sí, y se me mezclan, no sé si se mezclan, se me mezclan muchas cuestiones. Hace horas recibí un WhatsAppito de un amigo que está en Estados Unidos y que fue a visitar Harvard. Y estaba maravillado de cómo en Harvard hay una facilitación para los alumnos para que estén, y yo le agrego, en soledad cada uno con su computadora. Esto me sonó tan feo. Él hacía un elogio de esto, ojo, a él le parecía bárbaro, importantísimo que se le dé a los alumnos, porque el lugar estaba calefaccionado y estaba todo muy bien, pero estaban todos miserablemente solos con sus pantallas. Digo, no nos animamos del todo, estimado Gabriel, a la crítica a estas nuevas plataformas. Siempre le agregamos esto sirve para muchas cosas, pero no nos animamos a profundizar en la crítica de la dependencia que originan estas plataformas. Mira, lo que estás diciendo es bien interesante. Yo también lo habría como debate en tiempos de la pandemia que nos tenía tan acorralados, Sí, porque claro. fíjate que tiene relación, Sí, porque es cierto que durante la pandemia estos aparatejos nos sirvieron para estar conectados, comunicados. Hablo sí, especialmente de lo escolar y sí. también puso en evidencia la enorme desigualdad de aquellos que no poseen estrategias ni herramientas tecnológicas para comunicarse. Eran como Pero muletas en su momento, pero cuando aprendes a caminar, soltá la muleta. eso, pero también quería justamente reafirmar lo que decías vos. Si bien el recurso tecnológico es eso, un Sí, recurso y una sí. finalidad, algunos, como este señor que mencionás, se comen el amague de creer que el mundo circula centralmente por allí. Y yo quiero decir, Quique, y acuerdo con vos, que en el caso de la escuela, que es aquello a lo que me dedico y me apasiona, Mm, y la educación entendida como el espacio escolar, pero también como otros espacios, no es otra cosa que el encuentro de cuerpo presente con los otros. sí. Y la tecnología, en Mm, todo caso, tiene que ser eso, un recurso. En todo caso, lo que hay que tener claro es que, digamos, es con la tecnología. Ahora, eh, si la tecnología nos toma y de alguna manera nos hace cautivos de ella como objeto central, mm, estamos listos. mm. Yo creo que en todo caso hay que tener siempre claro que la tecnología, sea en una época la calculadora, en otra época el televisor Sí. y ahora el celular o la netbook, son recursos que tenemos que poner a disposición de las personas. Entonces los pibes, adolescentes y los adultos, Mm. ¿por qué no intentamos encontrarnos más y mejor? ¿Por qué no nos fundimos en algunos abrazos que a veces nos faltan tanto? ¿Y por qué no jugamos? Porque fíjate, cuando empezamos a crecer, Quique, y vos sos especialmente juguetón, para decirlo como Sí. un gran adjetivo que me gusta con la música y lo que haces en los programas, bueno, cuando vamos creciendo, Quique, cada Mm. vez jugamos menos. ¿Eso está Menos. bien? No, eso en realidad, eso entristece las vidas. Entonces digo, ¿por qué no intentamos, por ejemplo, jugar más mientras vamos creciendo? Mm. Es bien contracultural, Sí. como aquello que estoy planteando hoy en este Mm. espacio para pensar la escuela, porque lo que es dominante y culturalmente determinante está claro y a la vista. Entonces, me parece que está bueno estos pequeños ensayos que crecen desde el pie. Me viene el bozarrón de Citarrosa, que vos lo Sí. debés tener Mm. más presente que yo. Mm. Entonces, que crezcan desde el pie estas posibilidades y no comernos el amague de la tecnología, porque en todo caso eso refuerza la cultura del individualismo y también de la profundización de las desigualdades, porque nunca hay que olvidarse que están los que no tienen la posibilidad, como este hombre, o en cualquier lugar, sea en Estados Unidos o en Perico, Jujuy, o en Ushuaia, Tierra del Fuego, Mm. el que no tiene la compu y no puede llegar a fin de mes, no puede Claro, pagar la conectividad. claro. Entonces, encontrarnos de cuerpo presente sigue siendo una opción a la que podemos llegar todos, todas. Entonces, metamos en todo caso la puntería y la energía en eso. Mm.
Gabriel, estaba pensando en parte de esto que venimos conversando y que tiene que ver con esta virtualidad hasta de la comunicación. Y la virtualidad en la comunicación es nada más que un espejismo de comunicación, pero en realidad estamos miserablemente solos frente a una pantalla. Y eso, la verdad es que no lo hemos terminado de comprender y me parece que deberíamos abundar en esos abrazos a los que haces alusión. Juego y abrazo. Me parece que cuando jugás, alguien te va a decir, bueno, este tipo es poco serio. Bueno, pero mirá, ahí tenés, mirá qué buena metáfora. Cuando alguien dice este tipo es poco serio, es porque relaciona el juego a un estadio inferior, Eso, a la niñez. A la niñez. Mira, Quique, sí. yo te voy a decir una cosa, yo vengo trabajando, laburé en nivel inicial, en primario y luego me quedé en secundario. Y soy papá. No hay nada más serio, Quique, que un pibe jugando. Por eso digo, contrarrestando el efecto de esa frase del sentido común, vas a como en el jardín de infantes. Fíjate que los adjetivos que usan cualquiera, independientemente de su ideología, es como en el jardín de infantes, eso es un jueguito. A ver, gente, yo no vi muchos adultos tan concentrados como cuando los pibes arman un juego, y ni siquiera un juego mediado por un adulto. Anda a un recreo, fíjate en un juego de persecución, pero están más concentrados que un tipo que hace el postdoctorado en física en el Balseiro. Y me parece que está bueno eso pensarlo también para no empequeñecer o tomar distancia de ese diminutivo con que los adultos hablamos de la infancia, porque hay mucho que aprender de los pibes en una sociedad que quiere ser mejor. Muy bien. Gracias, Gabriel. Te mando abrazo grande, ese mismo abrazo al que hacíamos alusión recién. Ya nos vamos a dar el abrazo personal, cibernético. Abrazo grande para vos, el equipo de producción y a toda la audiencia. Gracias, viejo. Bueno, lo escuchaste a Gabriel Brenner, pero Brenner con una sola N, ¿eh? ¿Y dónde lo escuchaste? Y bueno, aquí, en El Desconcierto.